Muchos hombres creen que dejar de preocuparse requiere que desaparezcan todos sus problemas, que su vida se ordene mágicamente o que llegue un momento perfecto en el que por fin puedan sentir calma. Esperan tener más dinero, más estabilidad, más claridad o más apoyo para empezar a avanzar. Pero ese momento ideal nunca llega, y mientras esperan, la preocupación consume su energía, debilita su enfoque y les roba la fuerza que necesitan para avanzar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la preocupación no desaparece cuando la vida mejora, desaparece cuando usted mejora. La preocupación no se resuelve afuera, se resuelve adentro, donde nacen sus pensamientos, donde se forman sus decisiones y donde se construye su fortaleza emocional. La verdad es que preocuparse no cambia los hechos, no paga cuentas, no soluciona problemas, no evita tragedias. Solo debilita su capacidad para enfrentarlas. La preocupación es un hábito mental que se alimenta de incertidumbre, y la única forma de vencerla es reemplazándola con acción. No necesita tener la solución completa, solo necesita dar un paso, porque cada paso reduce la ansiedad, cada acción le devuelve control, cada movimiento rompe el círculo que lo mantiene atrapado. La preocupación se alimenta de inacción, se destruye con decisiones. Y cuando usted actúa, aunque sea con miedo, algo dentro de usted empieza a fortalecerse. No necesita eliminar todas sus preocupaciones para empezar a avanzar. Necesita avanzar para que la preocupación pierda poder. La mente humana funciona así. Cuando usted se queda quieto, imagina lo peor. Cuando se mueve, ve posibilidades. La clave no está en esperar a sentirse listo, está en actuar incluso cuando no lo está. La preocupación disminuye cuando aumenta su disciplina. La ansiedad se reduce cuando crece su claridad. El miedo se debilita cuando usted demuestra con hechos que puede soportar más de lo que cree. La mayoría de los hombres pasan años preocupándose por cosas que nunca llegan a suceder. Se imaginan escenarios negativos, crean historias en su mente que solo aumentan su ansiedad y cargan con un peso que no les corresponde. La preocupación es un ladrón silencioso, roba energía, claridad, motivación y confianza. Y lo hace sin que usted lo note. Un día se despierta con cansancio, no por lo que hizo, sino por lo que pensó. Ese agotamiento mental es una señal clara de que necesita recuperar control. Porque la preocupación no es parte natural de la vida adulta. Es una señal de que algo dentro de usted necesita fortalecerse. Yo, Brian Tracy, he visto a miles de hombres luchar contra la preocupación. Hombres con potencial, con disciplina, con sueños, pero que vivían atrapados en pensamientos negativos que nunca los dejaban avanzar. Y he aprendido que la preocupación es simplemente un hábito mental, no una sentencia. Un hábito que puede romperse con decisiones consistentes, con acciones claras y con una nueva forma de mirar la vida. Usted no está obligado a seguir viviendo con ansiedad. Usted no está destinado a sufrir en silencio. Tiene la capacidad de detener el ciclo que lo ha mantenido estancado durante tanto tiempo. Lo primero que debe comprender es que la preocupación no es lo mismo que responsabilidad. Ser responsable es actuar. Preocuparse es paralizarse. La preocupación crea una ilusión de movimiento mental, pero no produce ningún cambio. Es como estar sentado en un carro con el motor encendido pero sin avanzar. Gasta combustible, gasta energía, gasta vida, pero no lo lleva a ningún lado. Cuando usted reconoce esto, empieza a notar cuántas horas, días e incluso años ha desperdiciado en pensamientos que no lo acercaron a ninguna solución real. Y ese reconocimiento, aunque duele, es necesario para cambiar. El segundo paso es aceptar que la mayoría de las cosas que teme ya están fuera de su control. No puede controlar lo que otros piensan. No puede controlar los imprevistos. No puede controlar el pasado ni las decisiones que ya tomó. Pero sí puede controlar su respuesta, su disciplina, su actitud y su enfoque. Eso es más que suficiente para transformar su vida. De hecho, los hombres más fuertes no son los que controlan todo lo externo, son los que dominan su mundo interno. La preocupación pierde poder cuando la disciplina aparece. La ansiedad se reduce cuando la claridad entra. La mente se calma cuando usted toma una decisión, por pequeña que sea. La acción es el antídoto más poderoso contra la preocupación. No importa lo que esté viviendo, hay algo que puede hacer hoy, incluso si parece insignificante: lavar su espacio, salir a caminar, organizar sus finanzas,
llamar a esa persona que ha evitado, hacer una lista, empezar un proyecto. La acción crea movimiento y el movimiento crea energía. Un hombre que se mueve empieza a sentir que tiene control y cuando el control regresa, la preocupación se debilita, porque la preocupación es una emoción que crece en la inacción, pero se deshace cuando usted toma decisiones. También debe entender algo más. La preocupación no se detiene intentando pensar menos, se detiene pensando mejor. Su mente necesita dirección. Si usted no la guía, ella lo llevará a los peores escenarios. Es su naturaleza. Por eso debe entrenarla. Debe indicarle en qué enfocarse, qué recordar y qué ignorar. La preocupación es una señal de que su mente está sin liderazgo, y usted es el líder que necesita. Usted decide si alimenta su mente con miedo o con disciplina, con caos o con orden, con duda o con propósito. Lo que elige alimentar determina lo que su mente le devuelve. Por último, debe reconocer su fuerza. No la fuerza física, sino la fuerza interna que ha demostrado una y otra vez. Ha pasado por momentos que parecían imposibles y aquí sigue. Ha superado pérdidas, decepciones, errores, momentos de confusión y etapas donde pensó que no podía más. Y aún así está escuchando esto. Eso significa una cosa. Usted tiene la capacidad de avanzar incluso en sus peores días. No lo olvide, su historia demuestra que es más fuerte que cualquier preocupación que cargue hoy. Liberarse de la preocupación no es un lujo, es un acto de respeto hacia su propia vida y puede empezar ahora. La preocupación es una reacción automática, pero la fortaleza es una decisión consciente. Y cada hombre, sin importar su pasado o sus circunstancias, tiene el poder de elegir cómo piensa, cómo actúa y cómo enfrenta los desafíos que la vida le coloca enfrente. Lo que muchos no entienden es que la preocupación se vuelve un círculo vicioso. Mientras más se concentra en lo que teme, más se estanca, y mientras más se estanca, más se preocupa. Es una espiral descendente que consume su energía, su autoestima y su visión del futuro. Pero ese ciclo puede romperse, no con fuerza bruta, sino con claridad, no con impulsividad, sino con intención. La preocupación se alimenta de la incertidumbre, por eso, cuando usted se vuelve más claro con sus decisiones, empieza a recuperar su poder interno. Cuando un hombre define lo que quiere, aunque sea algo pequeño, su mente cambia de modo automático. Deja de imaginar amenazas y comienza a imaginar soluciones. Deja de perder el control y empieza a tomarlo. Cada vez que usted dice esto es lo que voy a hacer, su preocupación pierde terreno, porque la acción reemplaza a la duda. Sin embargo, muchos esperan sentirse listos antes de actuar. Esperan a que la preocupación desaparezca por sí sola, y eso nunca sucede. La preocupación no se disuelve con tiempo, se disuelve con dirección. Usted debe decidir hacia dónde quiere avanzar, incluso si todavía siente miedo. El miedo no desaparece antes de empezar, desaparece mientras avanza. Es importante que entienda que la preocupación también proviene de un lugar muy profundo: la falta de confianza en uno mismo. Cuando usted no confía en su capacidad, en su disciplina o en su carácter, cualquier pequeño problema parece enorme. Todo se convierte en un monstruo mental imposible de enfrentar. Pero cuando empieza a construir confianza con acciones diarias, con decisiones firmes, con hábitos que lo acerquen a su mejor versión, todo cambia. Lo que antes parecía inmenso, ahora se vuelve manejable. Lo que antes lo paralizaba, ahora solo lo incomoda un poco, pero no lo detiene. La confianza es la verdadera medicina contra la preocupación, y la confianza se gana, no se desea. Cada día es una oportunidad para fortalecer su mente. Y aquí entra algo fundamental: la repetición. Lo que hace repetidamente crea la persona que es. Si repite preocupación, se vuelve un hombre preocupado. Si repite acción, se vuelve un hombre decidido. Si repite disciplina, se vuelve un hombre confiado. Esta es la razón por la que tantos hombres permanecen atrapados durante años. Repiten las mismas conductas inconscientes sin darse cuenta. Pero la buena noticia es esta: una vez que se vuelve consciente de lo que repite, puede cambiarlo. Puede reemplazar un pensamiento débil por uno fuerte. Puede reemplazar un hábito negativo por uno productivo. Puede reemplazar la preocupación por dirección. Tiene ese poder todos los días. Si este mensaje le está sirviendo, permítame sugerirle algo de manera respetuosa. Considere suscribirse a este canal.
Aquí encontrará herramientas, ideas y principios diseñados para fortalecer su mente, su disciplina y su capacidad de salir adelante incluso en los momentos más duros. Cada semana comparto contenido que puede ayudarlo a convertirse en un hombre más fuerte, más claro y más enfocado. Y si alguna parte de este mensaje ha resonado con usted, si siente que está describiendo algo que vive ahora mismo, entonces este canal es para usted. Pero más importante aún, quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué es eso que más le preocupa hoy y que siente que no lo deja avanzar? Escríbalo en los comentarios. No necesita entrar en detalles personales, solo menciónelo. Cuando lo pone en palabras, algo dentro de usted se libera. La preocupación pierde poder cuando se expresa, cuando se reconoce, cuando deja de esconderse en la oscuridad de su mente. Compártalo. Se sorprenderá de la claridad que puede surgir simplemente al escribirlo. Recuerde esto, usted no está solo en este proceso. No importa cuán pesada parezca su carga, hay miles de hombres luchando con lo mismo, intentando entender su vida, intentando mejorar, intentando salir adelante. Usted forma parte de un grupo enorme de hombres que quieren crecer y convertirse en su mejor versión. Y esa unión, aunque no la vea, existe. Todos luchan, todos caen, todos se levantan. Usted también puede hacerlo. Pero la salida empieza dentro de usted, no fuera. Su vida puede cambiar, pero el motor del cambio siempre será su mente. Y la preocupación solo tiene poder mientras usted se mantenga detenido. En cuanto empieza a moverse, la preocupación se desvanece y ese momento puede empezar hoy. La preocupación no solo debilita la mente, también distorsiona la percepción que un hombre tiene de sí mismo. Cuando vive preocupado durante demasiado tiempo, empieza a creer que no puede, que no tiene lo necesario, que su vida es más complicada que la de los demás, o que está destinado a vivir atrapado en ese estado mental para siempre. Y nada de eso es verdad. La preocupación no es una identidad, es una reacción. No es quién es usted. Es un hábito que ha practicado por años. Y cualquier hábito puede romperse cuando un hombre decide enfrentarlo con disciplina y claridad. La preocupación crece porque usted le ha dado espacio, no porque sea más fuerte que usted. Un hombre preocupado tiende a imaginar lo peor, pero rara vez se detiene a pensar en lo que sí puede hacer, en los recursos internos que tiene, en la capacidad que ya ha demostrado a lo largo de su vida. La preocupación nubla la memoria. Le hace olvidar que ha superado momentos mucho más complicados que los que enfrenta ahora, que ha pasado por situaciones donde no tenía respuestas, donde no tenía ayuda, donde estaba igual de confundido, y aún así avanzó. La preocupación ignora su historia. Por eso es tan peligrosa. Le hace creer que usted es débil cuando su historia dice lo contrario. Si piensa por un momento en todo lo que ha vivido, entenderá que la preocupación no es una amenaza real, sino una ilusión mental que se deshace en cuanto recuerda quién ha sido y de qué es capaz. Pero para recuperar su fuerza necesita entender algo fundamental. La preocupación es una señal, no un enemigo. Es la mente diciéndole que necesita orden, que necesita dirección, que necesita tomar decisiones que ha postergado por demasiado tiempo, que hay aspectos de su vida que requieren atención inmediata. La preocupación intenta advertirle, pero usted no debe confundir la señal con el problema. El problema no es preocuparse, el problema es quedarse quieto. La preocupación es una campana que suena para recordarle que debe actuar. Cuando usted actúa, la campana deja de sonar. Cuando se queda inmóvil, la campana se vuelve ensordecedora. Muchos hombres creen que dejar de preocuparse significa vivir sin emociones negativas, pero eso no es real. La preocupación no desaparece por completo, se vuelve manejable. Lo que cambia es su relación con ella. En lugar de dejar que lo domine, la observa, la reconoce y la redirige. En lugar de paralizarse, toma decisiones pequeñas que generan impulso. En lugar de imaginar lo peor, elige enfocarse en lo que está en sus manos. Ese cambio mental es la base de la libertad. No es evitar la preocupación, es dominarla. No es ignorarla, es comprenderla. No es eliminarla, es transformarla en energía para avanzar. Cada vez que usted toma una acción, por mínima que sea, está enviando un mensaje claro a su mente. Estoy a cargo. Ese mensaje tiene un impacto directo en sus emociones.
La preocupación disminuye cuando la mente detecta evidencia de movimiento. Por eso es tan importante crear un sistema de hábitos que sostengan su estabilidad emocional. Hábitos simples, diarios, que mantengan su mente en un estado de avance constante. No necesita hacer cosas enormes, necesita hacer cosas consistentes. La consistencia siempre vence a la preocupación. La disciplina, aunque sea pequeña, siempre supera al miedo. La preocupación también se alimenta del entorno. Si se rodea de personas que viven en queja, en negatividad o en drama, su mente absorberá ese estado emocional. Y lo mismo ocurre con el contenido que consume. Si llena su mente de estímulos que generan ansiedad, comparación o duda, inevitablemente su preocupación crecerá. Debe proteger su mente con la misma seriedad con la que protege su cuerpo. Su mente es su herramienta más poderosa y si la llena de ruido, no podrá pensar con claridad. Cuando aprende a filtrar lo que deja entrar, su preocupación empieza a perder fuerza. La mente necesita limpieza, necesita espacios, necesita silencio para ordenarse. Y ese silencio se logra cuando elimina lo que le roba paz. No olvide esto. Usted no es un hombre débil por preocuparse, es un hombre fuerte aprendiendo a dirigir su mente. La diferencia entre los hombres que avanzan y los que se quedan estancados no está en su ausencia de preocupación, sino en su capacidad de actuar a pesar de ella. Un hombre valiente no es el que no siente miedo, es el que decide avanzar aunque lo sienta. Un hombre disciplinado no es el que nunca duda, es el que hace lo correcto incluso cuando duda. Esta es la esencia de la fortaleza interna, no la eliminación de las emociones, sino la decisión firme de no rendirse ante ellas. Usted tiene más poder del que cree. La preocupación le ha hecho olvidar su capacidad, pero no la ha destruido, solo necesita recordarla. Necesita volver a conectar con esa versión de usted que alguna vez fue fuerte, decidida y enfocada. Esa versión sigue ahí, no se fue. Solo está cubierta por capas de pensamientos que no son suyos, por historias que no representan su valor real, por temores que ya no tienen sentido. Cuando empiece a moverse, cuando tome control, cuando respire hondo y decida avanzar, esa versión volverá a aparecer. Y con ella, su vida empezará a cambiar de una forma que quizá hoy no imagina. Hay un punto en la vida de todo hombre donde se da cuenta de algo profundo. La preocupación no lo protege, no lo prepara, no lo fortalece. Solo le roba vida. Y cuando ese hombre reconoce que ha perdido años imaginando escenarios que nunca ocurrieron, entiende también que no puede seguir así. Que no puede permitirse gastar su existencia en pensamientos que no cambian nada. Que ya no quiere vivir atrapado en un futuro que solo existe en su mente. Ese momento, aunque doloroso, es el inicio de una transformación real. La preocupación no se vence de un día para otro, pero se vence cuando toma una decisión firme. Ya no más. Esa frase, dicha con convicción, puede marcar el inicio de su nueva vida. Yo, Brian Tracy, he visto hombres que cargaban preocupaciones tan pesadas que apenas podían respirar. Hombres que habían perdido trabajos, familias, amistades, estabilidad emocional y hasta confianza en sí mismos. Pero también los he visto levantarse con una fuerza que nadie imaginaba. ¿Y sabe qué fue lo que los transformó? No fue un milagro, ni un golpe de suerte, ni un cambio repentino en sus circunstancias. Fue una decisión interna. La decisión de no permitir que su mente siguiera siendo su enemiga. La decisión de dejar de preocuparse y empezar a construir. La decisión de actuar, incluso cuando la incertidumbre seguía ahí. Ellos entendieron que la preocupación solo desaparece cuando usted se muestra más fuerte que ella. Salir adelante no es cuestión de conseguir algo externo. Es cuestión de convertirse en alguien diferente internamente. Un hombre que ya no carga con miedos innecesarios. Un hombre que entiende que no puede controlar la vida, pero puede controlar cómo enfrenta cada parte de ella. Un hombre que decide que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en pensamientos que lo paralizan. Un hombre que elige actuar, avanzar, mejorar y fortalecerse aunque todavía tenga dudas. La grandeza nace en el momento en que usted decide que no va a dejar que la preocupación dicte su destino. Usted debe saber esto. El camino no será perfecto. Habrá días donde la preocupación intentará regresar. Días donde su mente querrá volver a viejos patrones. Días donde se sentirá cansado y vulnerable. Pero esos días no significan que ha fallado. Esos días significan que está creciendo. Todo cambio real viene acompañado de resistencia.
La mente se resiste a perder hábitos antiguos porque los considera familiares, incluso cuando le hacen daño. Pero si usted continúa, si persiste, si repite la acción correcta una y otra vez, llegará un día en el que notará algo impresionante. La preocupación ya no tendrá poder sobre usted. No porque haya desaparecido, sino porque usted se volvió más fuerte que ella. Y cuando llegue ese día, la vida empezará a sentirse diferente. Tendrá más claridad para decidir, más tranquilidad para pensar, más confianza para actuar, más fuerza para enfrentar lo que venga. No porque el mundo sea más fácil, sino porque usted será más fuerte. La preocupación se convertirá en una señal, no en una carga. Una señal que le indicará que debe ajustar algo, que debe tomar una decisión, que debe actuar. Y cuando actúe, la señal se apagará. Usted ya no será un hombre que se paraliza, será un hombre que responde, que soluciona, que avanza. Recuerde algo más. La preocupación también lo ha hecho crecer. Le ha enseñado a ser consciente, le ha revelado lo que necesita mejorar, le ha mostrado qué partes de su vida requieren atención. No la odie, no la rechace. Agradézcale por la información que le ha dado, pero ahora despídase de ella. Ya cumplió su función, ya no la necesita. Lo que necesita ahora es acción, dirección y disciplina. Lo que necesita es un plan. Lo que necesita es avanzar. La preocupación fue su maestro. Ahora es momento de graduarse. Usted ha vivido momentos difíciles antes y lo superó. Ha vivido incertidumbre antes y la enfrentó. Ha vivido miedo antes y aún así siguió adelante. Hoy no es diferente. Usted ya ha demostrado que puede sobrevivir a lo que pensó que lo destruiría. Eso significa que tiene dentro de usted algo más grande que cualquier preocupación. Resiliencia, fuerza, determinación, carácter. Usted no es débil. Usted es un hombre en proceso de fortalecerse y lo está logrando. La vida que quiere está más cerca de lo que cree. No necesita eliminar la preocupación para alcanzarla, necesita dominarla, necesita actuar, necesita avanzar, necesita decidir aquí y ahora que ya es suficiente, que ya no quiere vivir atrapado en pensamientos que lo detienen, que su vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en miedo. Y cuando tome esa decisión, cuando diga hoy empiezo, su mente empezará a alinearse con esa intención. Su energía cambiará, su percepción cambiará, su camino cambiará. Todo empieza cuando usted empieza. La preocupación se disuelve cuando la voluntad aparece. Y hoy, usted tiene la oportunidad de elegir un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no es esclavo de sus pensamientos, sino líder de su vida. Un capítulo donde deja de preocuparse y finalmente empieza a avanzar.